Universidad de Costa Rica. Es un gusto contar con ustedes hoy en la presentación del libro del doctor Ignacio Siles González. Esta actividad se realiza no solamente en el marco del Centro de Investigación en Comunicación, sino que Ignacio tuvo la deferencia de querer que su libro se presentara también en el marco del curso Historia de la Comunicación. Entonces también, como docente del mismo, me permito darles una cordial bienvenida a mis estudiantes y también recordar, digamos, con un poco de nostalgia, ¿verdad?, que en algún momento Ignacio Siles fue estudiante de este curso ya hace algún tiempo, ¿verdad?, en el segundo semestre de 1996, y en ese sentido, pues, me da muchísimo gusto recibirlo hoy acá, ya no como estudiante, sino presentando uno de sus libros, que además calza muy bien con la temática que se imparte en este curso. Yo voy a actuar, bueno, mi nombre es Virginia Mora, soy docente en la Escuela de Comunicación y también investigadora en el SICOM, y voy a llevar a cabo un papel, digamos, de moderar esta actividad. El doctor Ignacio Siles se va a encargar un poquito de ver sus comentarios y consultas a través del chat. Les recuerdo que el doctor Ignacio Siles tiene un doctorado en Comunicación, Tecnología y Sociedad, y su énfasis es más que todo el estudio de las implicaciones sociales de la tecnología. La metodología que vamos a desarrollar es la siguiente. Cada comentarista va a tener 15 minutos para hacer, valga la redundancia, sus comentarios sobre el libro, y vamos a ir intercalando con un par de videos y otro material que he preparado para ir ilustrando un poquito la presentación del libro de Ignacio. Ahora me voy a permitir presentar brevemente a las personas comentaristas que nos acompañan hoy. Tenemos en primer lugar al doctor Guy de Teramont. Él es profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, pero sinceramente creo que la mejor manera en que podemos presentar a don Guy es como líder del grupo, precisamente que pudo llevar a cabo la primera conexión de Costa Rica a Internet el 26 de enero de 1993, aquí aquí digamos en la Universidad de Costa Rica. Luego tenemos a la doctora Catherine Reilly. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto y es profesora en la Escuela de Comunicación en la Universidad Simon Fraser en Canadá. Y finalmente tenemos al máster David Chavarría, que es máster en Historia de la Universidad de Costa Rica y también es profesor de la Escuela de Historia de esta misma universidad. Ignacio me solicitó que él le gustaría más bien dejar su participación para el final, es decir, para después de que las personas comentaristas pues hayan hecho sus comentarios y sus propuestas alrededor de su libro. Sin embargo, para no dejar, digamos, como ese vacío, de dar una pequeña pincelada de qué trata el libro de Ignacio, me voy a permitir dar un acercamiento, una pincelada muy general a este libro, y para ello les voy a compartir este mapa. Ok. Ignacio, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Este es un mapa en donde se pueden ver los años en que se produjo la primera conexión de cada uno de los países de Centroamérica a Internet. Como podemos apreciar, Costa Rica fue el primero en 1993 en el contexto de la Universidad de Costa Rica. Luego tendríamos a Nicaragua y Panamá en 1994, Guatemala y Honduras en 1995 y El Salvador en 1996. Okay. Voy a compartirles ahora la portada del libro de Ignacio. Perdón. Bueno, aquí tengo un problema técnico, entonces voy a dejar el mapa. Bueno, el nombre del libro que hoy Ignacio nos está presentando es Una historia transnacional de Internet en América Central, Redes, Integración y Desarrollo, 1985-2000.
La versión que hoy tenemos es la versión en inglés, pero está pronta a salir, esperemos que así sea, la versión en español. Este libro tiene un antecedente y es un libro que Ignacio publicó en el 2008 sobre el desarrollo de Internet en Costa Rica, que se llama Por un sueño enredado, una historia de Internet en Costa Rica, 1990-2005. El libro que hoy nos presenta Ignacio, una historia transnacional de Internet en América Central, está fundamentado básicamente en fuentes de carácter primario de diversa índole y en 80 entrevistas que Ignacio realizó. Consta de 7 capítulos. El primero de ellos trata aspectos más de carácter, llamémoslo así, metodológico. En el segundo se exploran los procesos de integración regional, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones. El tercero está dedicado al estudio de la fundación de las primeras redes en América Central y los esfuerzos de conexión que ello implicó. El cuarto se relaciona con las alianzas que se dieron con organizaciones extrarregionales para lograr las primeras conexiones a Internet. El quinto capítulo analiza o se refiere al proceso que llevó a las primeras conexiones a Internet en cada país de la región. Ahí se hace un análisis más país por país. El sexto capítulo está dedicado al desarrollo de Internet y de la integración regional en el marco de la privatización del mercado de las telecomunicaciones en América Central. Y finalmente, en el último capítulo se hace la aplicación, o se hace más bien un análisis de la aplicación de un enfoque transnacional al estudio de la implementación y del desarrollo de Internet en la región. Así que voy a compartirles un primer video antes de darle la palabra a Don Guy, que nos da un panorama general acerca de la primera conexión de Costa Rica a Internet. En 1992, el huracán Andrew arrastraba todo lo que encontraba a su paso en Estados Unidos, incluyendo antenas satelitales. Así se frustró el primer intento de Costa Rica por conectarse a Internet. Un año después, lo lograron. El 26 de enero de 1993 se logra la primera conexión a Internet del país, desde la Universidad de Costa Rica en San Pedro. Abel Brenes, Mario Guerra y Guy de Terramon fueron parte del equipo que logró marcar un antes y después en el país. Ese día fue muy emocionante porque por primera vez recibimos, incluso Don Guy salió gritando, ¿verdad? Tenemos un primer byte. Y a partir de ahí cambió la historia de toda la región. En ese momento no había fibra óptica, de manera que la primera conexión a Internet se hizo por un enlace de un satélite, una compañía pequeña. Teníamos un enlace de 64 kilobits por segundo para todo el país. Hoy día estoy seguro que su teléfono debe tener 3 o 4 megabits. O sea, su teléfono es 1000 veces más poderoso. Así nos convertimos en el primer país de Centroamérica y el quinto en Latinoamérica en conectarse a la que luego sería la red más importante del mundo. Solo que al principio, pues, veían a este grupo como un grupo de excéntricos, y cuando se dieron cuenta de que el Internet era por donde iba el mundo, pues que ahí las cosas empezaron a cambiar. El cartaginés Carlos Brenes fue la primera persona que pagó por un servicio de Internet en el país. Y el rótulo de Raxa. Entonces simplemente me dio la corazonada y entonces toqué la puerta, entré en una oficina muy chiquitita y pregunté si era posible o si ya tenían servicio de Internet. Se asomaron como 5 cabezas de a verme como bicho raro. La evolución en el uso de Internet es enorme. Pasamos de los tiempos del café Internet a grandes computadoras de escritorio hasta nuevas tecnologías. Buena batería se conecta desde el celular. Pasamos conectados a Internet según estudios hasta 3 horas al día. Hoy, según SUTEL, 4,8 millones de usuarios están teniendo acceso a Internet a través del celular. Costa Rica es el país con el índice más alto de conexión a Internet, uno de los índices más altos de conexión a Internet desde el celular en América Latina, y el país con la brecha más pequeña entre conexión desde zona rural y zona urbana mediante el celular. El 75% se entera de noticias y eventos por la web.
El principal uso, además de las redes sociales, es ver videos, correos y enviar mensajes y llamadas. Pero hace 26 años esto era muy diferente. Se trabaja en ambientes DOS, no sé si se acuerdan, la pantalla está negra con letras verdes o blancas o amarillas a veces. Ese era el ambiente. Se hacían documentos, se mandaban por correo electrónico. Básicamente eso era toda la gracia. Era básicamente mucha información textual. Internet se convirtió en un servicio básico. Hoy muchos la utilizan para buscar trabajo y hasta para encontrar el amor. Ahora sabe que ellos son en parte los responsables de que desde hace más de 2 décadas estemos conectados a todo el planeta desde una pantalla. Muy bien, teniendo como marco contextual ese video, ¿verdad? En donde salen 2 de las personas que hoy nos acompañan. Le cedemos la palabra entonces a don Guy de Teramont. Nada más le recordamos que tiene 15 minutos para hacer su exposición. Adelante, don Guy. Bueno, buenos días a todos. Déjeme. Ignacio, buenos días y buenos días a todos los que nos están acompañando, muy especialmente los de la mesa redonda o cuadrada. No sé, ahora no es ni redonda ni cuadrada porque estamos cada uno en su mesa. Muchas gracias por esta invitación. Voy a tratar de aprovechar estos 15 minutos lo mejor que pueda. Y no sé si habrá espacio para preguntas luego. Me imagino porque eso es tal vez de lo más importante. Sí, señor, al final de la actividad. Excelente. Y en algún momento puedo compartir la pantalla para guiarme un poco. Tal vez no sea necesario, pero adelante. Tal vez, muy bien. Tal vez puedo compartir la pantalla. Ok, se ve bien, ¿verdad? El libro aquí. Sí, señor. Muy bien. Bueno, primero que todo, mis felicitaciones a Ignacio por este trabajo que la verdad es que lo he seguido desde hace muchos años, pero esta vez al publicar un libro en Palgrave, Macmillan ya son las grandes ligas, así es que felicitaciones. Este es un estudio realmente exhaustivo, no ha habido el autor nunca escatimó ningún esfuerzo en estudiar todos los documentos a fondo. Y como podrán ver por las discusiones y también al leer el libro, es un tema extraordinariamente complejo. Va desde las tecnologías hasta todos los aspectos que lleva un proyecto de estos, incluyendo su propia sostenibilidad. También entender, cosa que no es lo usual, cuando el ciclo de un proyecto de estos llega a su término y tiene entonces que ir a otro proyecto y no tratar de mantenerlo hasta el último momento, porque esto puede causar problemas y se vuelve menos positivo el aporte si no tratamos de entender bien la naturaleza de estos proyectos, el aspecto político, aspecto administrativo. Muchas veces hay liderazgos bastante fuertes en todos estos proyectos o personalidades un poquito complejas, debería decirlo, lo cual lleva también a veces a ciertas divergencias que también hay que saber cómo se manejan. En todo caso, es un estudio no solo exhaustivo, pero también es un análisis metodológico e interpretativo. Estos últimos días que he tenido el gusto de leer el libro, que realmente ha sido realmente un muy buen recuerdo de todos estos años, hace 25 años de estos proyectos. El tiempo ha pasado, el mundo ha cambiado de una manera extraordinaria. Lo que percibíamos como los grandes problemas de ese momento, muchos se han resuelto, algunos no satisfactoriamente, pero hemos caído en otra serie de proyectos, de desafíos, que en cierta forma la misma Internet como un instrumento tan poderoso también ha contribuido. Hemos entrado a otro mundo distinto. Tenemos que saber cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a utilizar estos instrumentos en el beneficio y no detrimento de
de las sociedades y de las democracias. De manera que este libro va mucho más allá de describir proyectos que, claro, que es un poco su línea central, y va más se podría usar el análisis metodológico de este libro en otros proyectos de otra naturaleza, porque son temas recurrentes en cualquier proyecto que lleve consigo un gran potencial de cambio. Estas son los garabatos de las notas leyendo el libro, si es que Ignacio vea que sí hice mi tarea, pero obviamente no las voy a leer todas, no voy a discutir sobre todas, solo sobre algunos puntos, dado el poco tiempo disponible. El libro está muy bien organizado, además. Comienza el capítulo 1 con la historia transnacional, de una forma muy interesante, que es siga las redes. Decía, móntese con nosotros. Comienza con los 3 ingenieros, Mario Guerra, Abel Brenes y Roger Brenes. Perdón, Abel Brenes y Roger Brenes, que se parten a mitad de la tarde en un avión a Nicaragua para la conexión de la red. De manera que ahí nos embarcamos en esta aventura. A lo largo de los capítulos van apareciendo nuevos actores, nuevas alianzas, nuevos problemas que se van resolviendo poco a poco, pero sí es importante para nuestra gente joven ver que proyectos de esta naturaleza requieren una energía, una dedicación, un trabajo muy grande, la formación de equipos que muchas veces dejamos de lado. En el caso que me tocó, pues en cierta forma liderar, logramos tener equipos. Esencialmente fueron 2 equipos, uno para Bitnet y otro para Internet, de gente extraordinaria. Tuvimos alianzas con personajes extraordinarios y ahí se desarrollaron amistades que perduran todavía al día de hoy. Así es que esa es una parte humana sumamente importante también. También aprendí, creo que, no sé si fue en la introducción, sobre un comentario de Law que se llama ingeniería heterogénea. Yo no sabía obviamente de qué se trataba, pero realmente está muy bien escogido. Voy a hacer una traducción a la libre. Se trata del establecimiento de redes y aliados entre una variedad muy amplia de actores y organizaciones que le podrían dar al proyecto estabilidad financiera. Eso es muy importante, no es solo ingeniería, no es solo política, es la estabilidad y sostenibilidad de estos proyectos es fundamental. Y además, darle la legitimidad institucional y política que estos proyectos requieren. Me pareció algo muy interesante haber hecho esta anotación, porque en realidad resume cómo estos proyectos se llevan a cabo. El subtítulo del libro es Redes, Integración y Desarrollo, que es importante traerlo acá, puesto que son los 3 ejes sobre los cuales este libro se desarrolla: redes, integración y desarrollo. Algunos se logra más, en otros ejes se logra menos. De manera que de nuevo nos embarcamos con nuestros ingenieros, nos montamos en el vuelo, seguimos estos procesos a lo largo de un periodo extenso. Ya no lo escuchamos. De un periodo, ahora sí. Ahora me escucha. Sí, señor, sí se escucha. Ok, de un periodo extenso que va del 85 al 90. En el caso de nuestros proyectos en la UCR comienzan en el 90. De nuevo, aquí hay otra frase, que es que las redes tienen una capacidad inherente o intrínseca de fortalecer procesos de integración y colaboración. Después del capítulo 1,
Pasamos al capítulo 2, en el cual no voy a hacer mucho comentario porque tiene que ver con los procesos políticos de Centroamérica, los procesos históricos muy complejos, y estoy seguro que hay personas que conocen mucho más que yo en la política y la historia de estos procesos. Lo único que voy a rescatar es la figura 2.1, que es la red de microondas analógica que estaba en la región cuando comenzamos estos proyectos. Aunque es una tecnología que ya estaba en realidad llegando a su obsolescencia, fue útil para tener algo con que comenzar. También ahí se puede hacer todo un análisis siguiendo la metodología que nos presenta este libro de por qué se instaló una red cuya obsolescencia era ya evidente y a un gran costo, de manera que el mismo análisis se puede hacer. Sin embargo, fue muy útil. El capítulo 3 es sobre las redes fundatrices de Centroamérica. Y una de las cosas que he apreciado mucho de este libro es la objetividad con la cual Ignacio trata, y sin misericordia alguna, a todos los actores, proyectos, iniciativas, y eso es de lo que se trata un libro que perdura, que estoy seguro se va a convertir en la referencia obligatoria. ¿Por qué? Porque el rol del historiador debe separarse en un momento dado de los actores y dar su opinión objetiva tal y cual el autor la interpreta. No quiere decir que esté al 100% de acuerdo con todo. Puede ser que algunos puntos no concuerde enteramente, tal vez puedo mencionar uno o dos, pero sí es muy importante que todos los actores, todas las iniciativas hayan sido descritas en detalle. En particular, en el periodo 85-90, antes que comenzáramos con los proyectos en la UCR, hubo proyectos importantes y algunos muy interesantes. Por ejemplo, el Expreso de Medianoche en 1987 de Carlos Revilla, y después las tecnologías que utilizaron otros grupos basadas en UUCP, que tal vez para los que no están tan metidos en la parte técnica de los aspectos técnicos, significaba conectar lo que se llama storage and forward, o sea, se guardan todos los mensajes de un número de usuarios, y en la noche, que las comunicaciones son más baratas, son menos costosas, se manda toda la información a lo largo de una línea analógica. Es tema de estudio qué tan sostenibles eran esas tecnologías. En todo caso, fueron después pues superadas por conexiones dedicadas de mucho más capacidad. Pero como un inicio fue algo muy importante. Tal vez, como siempre, siguiendo la metodología del libro, habría que hacer un estudio si los proponentes en su momento vieron que el ciclo estaba terminado y que había que pasar a otros proyectos. Eso es importante. En todo caso, hay que rescatar el nodo Nicaragua, que jugó un rol importante en muchos sentidos. Y luego se examina cuando la Internet empieza a ser, empieza a crecer de una manera extraordinaria. En particular está la iniciativa de Rick Adams, la red UUNet, en la cual ya son conexiones dedicadas en los Estados Unidos, por ejemplo. Y el proyecto de Ted Hope, en el marco de SUCA y UNDP, que jugó un rol importante en un inicio. Yo creo que el 90 marca un cambio de fase en estos proyectos, y hubiera sido interesante ver si otro tipo de alianza hubiera sido posible para, una vez que se hubieran puesto de acuerdo los actores, cuáles son las tecnologías que tenían futuro. Muchos de estos proyectos, de nuevo, utilizan X25, la red de microondas analógicas de RAXA,
no eran digitales, eran analógicas, de manera que eran muy limitadas. Lo mismo que los enlaces de UCP, era sobre líneas analógicas. Eso quiere decir que la frecuencia de una línea analógica es la frecuencia de la voz, lo que estoy hablando, 300, 400 Hz, y lo cual quiere decir que solo puede encapsular el orden de kilobits. O sea, esa es una limitación muy importante porque se necesita líneas de alta frecuencia para poder encapsular megabits o después gigabits en fibra óptica, etc. De manera que hay limitaciones físicas también a una tecnología, no solo la tecnología, sino las limitaciones que impone las limitaciones físicas. No sé si me estoy extendiendo más de la cuenta, así es que voy a ir un poquito más rápido. Pero los inicios son siempre sumamente interesantes. Sigue el capítulo 3. Sí, todavía en el capítulo 3 está el proyecto de la UCR, que es la red BitNet. Se ha escrito bastante por qué fue esta tecnología escogida. Bueno, todos sabemos que las universidades en Latinoamérica estaban bajo la égida de IBM. En ese momento los equipos estaban ahí, no necesitaban mucho ancho de banda y esencialmente el gran desafío de este proyecto fue el poder contar con un enlace satelital. Y ahí quisiera, puesto que fue algo crítico, el contacto con la compañía PanamSat, puesto que era una compañía nueva, joven. Por otro lado estaba Intelsat, que es el monopolio que esencialmente manejan en el fondo los gobiernos que forman parte de Intelsat. De manera que el proyecto posiblemente no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido a PanamSat. Y ahí quiero también hacer mención, porque hay algunos actores, entre esta cantidad de actores que no estoy seguro si todos aparecen en el libro, pero por dicho vamos a tener edición 2, traducción, etc. Y ahí está Ingrid Murillo, que trabajaba en Radiográfica Costarricense y que fue clave en ponernos en contacto con PanamSat. Eso fue muy importante porque nos permitió poder hablar directamente con la gente de los ingenieros de PanamSat, que tenían un gran interés en este proyecto porque iba a ser el primer proyecto que iba a utilizar una conexión satelital digital. Fue el primero en la historia, la conexión a BitNet. De manera, y que nos permitió después, le permitió después a otros proyectos utilizar PanamSat ya a nivel latinoamericano. El rol de Claudio Gutiérrez, el rector de la UCR, de Maxell, en fin, podíamos hablar por horas, Primo Luis Chavarría de la Universidad de Costa Rica, por horas de los actores y de las redes que se tejieron en ese momento. Algo muy importante que lo quería comentar luego, de que viene en el capítulo 4, pero ahora lo comento en el capítulo 4 rápidamente, es que casi inmediatamente, esto fue en el año 90, en el año 92 pudimos conectar la Universidad de Panamá por BitNet. Eso fue muy interesante, porque inmediatamente pues seguimos la esencia de lo que son las redes. O sea, nosotros nos conectábamos al nodo en Florida, la Universidad Atlántica de Florida, pues naturalmente teníamos que ayudar a otros a conectarse a nuestro nodo y así es como funcionan las redes. Muy rápido, ¿cómo estoy con el tiempo? Bueno, don Guy, en realidad ya se le venció, pero si gusta, concluye. Bueno, tal vez, ¿qué? 3 o 4 minutos, tal vez. Está bien, sí, señor. Muy bien. Aquí viene un capítulo, sigue el capítulo 4, que es el estudio de la relación de estos proyectos con organizaciones grandes. Por ejemplo, aquí juega un rol muy importante la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, porque son los que administraban el backbone del Internet en ese momento, que era totalmente académico, es hasta en el 95 que se abre a la operación comercial. La Organización de Estados Americanos, OEA, y la oficina del proyecto UNDP de Naciones Unidas.
3 grandes actores en este juego. Y como nada es fortuito, el libro menciona, creo que en página 63, una reunión que hubo en 1989 en Costa Rica, que fue realmente muy, muy interesante, porque ahí estaban muchos de estos actores. Se menciona a Steve Goldstein y Harold Stolberg, de la Fundación Nacional de Ciencias. Steve después juega un rol muy importante en la conexión de Latinoamérica, pero después también la conexión de los países del norte de Europa, los países Noruega, Suecia, etcétera, y también de Rusia. Como anécdota, me tocó estar una vez con Steve, que estaba en Berkeley en ese momento. Fui con él a una reunión en Berkeley y fue el día que se conectó Rusia. O sea, me tocó estar ahí ese día. El rol de Steve fue fantástico. Los otros actores que estaban, Larry Landweber, de Computer Science Net. Larry Landweber fue el que nos prestó el router después para conectar Costa Rica en el 93, etcétera. Y estaba Eric Marler, de IBM, que tal vez después puedo hablar más de su rol en este proyecto, que fue muy importante y no conocido, por cierto. Leyendo el libro me di cuenta que no está, su rol es importante rescatarlo. Y también estaba Enzo Pugliati, que también era la persona a cargo del proyecto de UNDP. De manera que, como pueden ver, este fue catalizador, esta reunión. Fue hasta el año siguiente que empezamos con el proyecto de la UCR. Aquí luego se menciona el rol de la OEA, que fue determinante, en particular el rol del doctor Saul Hahn. Tal vez después con las preguntas, no me voy a extender ahora. Hay una cierta crítica, no crítica, sino que resume el libro lo que se consideraba que los proyectos de la UCR utilizaban equipo de alta capacidad, pero de alto precio, de alto costo. Ese es un asunto técnico que me gustaría discutir después, si es el caso. En todo caso, para la conexión de Internet solo teníamos el Cisco IGS que aparece ahí en la fotografía. Es un equipo pequeño, las conexiones a la geología, física, etcétera, fueron hechas por computadores prestados por los profesores usando software libre y unas tarjetas que costaban 12,000 colones. O sea, el proyecto también usó las tecnologías más básicas cuando fue necesario rescatarlo. Capítulo 15 ya lo menciona doña Virginia. Fue tal vez una de las épocas más extraordinarias que vivimos, en realidad del 93 al 96, porque fue seguido. Costa Rica se conecta en el 93, Nicaragua en el 94, Panamá en el 94, Honduras en el 95, Guatemala en el 95, Salvador en el 96. No se menciona porque está políticamente limitado a Centroamérica, pero también estuvimos en la conexión de Jamaica en el 95, Belice en el 97. Está el rol del ministro Orlando Morales de ese momento, que fue muy importante. Está la red nacional, que fue importantísima y que jugó un rol importante en el país del 90 al 2000, conectando la mayor parte de las instituciones privadas, algunas de gobierno, y fue fundamental para poderle dar sostenibilidad financiera al proyecto. Ya prácticamente terminé. El capítulo 6, que es un capítulo muy interesante, también rescata algo que es muy poco conocido, y es que Panamá, en el año 97, hizo un punto de presencia primero en Latinoamérica, un punto de intercambio local de tráfico, es el primero en Latinoamérica, eso 20 años antes que Costa Rica, de manera que es un punto interesante. Y el capítulo 7 tal vez lo puedo dejar para preguntas y comentarios, porque el capítulo 7 va más allá de estos proyectos y tal vez podría ser interpretado que termina en un tono un poco negativo, no sé, o melancólico, no lo sé. Pero para no extenderme más, después podemos hablar un poco de eso más en las preguntas,
y rescatar algunos aspectos que fueron tremendamente positivos. Eso quisiera rescatarlo. Y realmente, discúlpame, me he sobreextendido, pero en fin, Ignacio me hizo leer todo el libro y tenía que hablar un poco. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guy. Procedemos ahora entonces a escuchar a la doctora Catherine Reilly. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios o sus preguntas en el chat y al final, con mucho gusto, los vamos a retomar. Bueno, yo he preparado algo escrito que lo voy a leer. Español no es mi primera lengua y aunque sí lo puedo hablar muy bien, a veces para mí es más fácil leer algo preparado. Entonces, quiero empezar por decir lo honrado que me siento de ser invitada a hablar sobre este libro de Ignacio. Hay una pequeña sección hacia el final del capítulo 6 que habla sobre la Fundación Acceso y su conexión con Ricardo Gómez de una organización canadiense que se llama IDRC. Y yo comencé a trabajar con Ricardo en el verano del 2000 durante mi maestría. En esa época, IDRC formó una red de investigadores de TIC, de las TICs en América Latina, llamada Panaméricas, y esa red incluyó a la Fundación Acceso. Entonces yo visité Costa Rica por primera vez en noviembre o diciembre más o menos del 2000 para ayudar a organizar una reunión de Panaméricas y terminé regresando a Acceso en junio de 2001 para una estancia de 2 años. Entonces tengo una conexión importante con Centroamérica. De hecho, si bien he realizado mis estudios en Canadá con una variedad de tutores, considero a Ricardo Gómez, María Sáenz, Kemi Camacho y Juliana Martínez como mis verdaderos mentores intelectuales. Yo estuve presente cuando estaban desarrollando el marco de acceso, uso y apropiación de las TICs, por ejemplo, y aprendí a hacer investigación trabajando en varios proyectos con ellos en Centroamérica. Entonces, de verdad, gracias Ignacio por la invitación. Es un honor y algo especial para mí. Este libro me dio la oportunidad de reflexionar sobre la desafiante relación entre los discursos y la realidad histórica. Y lo que quiero hacer hoy es compartir 3 reflexiones sobre cómo esta relación luce en el trabajo de Ignacio. Por empezar, una de las cosas que más valoro del libro de Ignacio es su relato detallado de los esfuerzos locales y regionales de las personas, del conocimiento de las tecnologías que dieron lugar a las muchas iniciativas de redes que eventualmente se convirtieron en Internet en América Central. Yo personalmente soy muy consciente de que los aparatos sociotécnicos surgen de los esfuerzos de los individuos locales y sus comunidades. Mi padre, quien ahora tiene 85 años, él nació en una granja de las Pampas canadienses y se crió en una casa que tenía electricidad. Y esta casa es en el medio de la nada, es a 3 horas de una ciudad. Esto fue gracias a mi tío abuelo, que se llamaba William McVitie, quien trabajó con Thomas Edison. Y también William McVitie, construyó la primera presa hidroeléctrica en la ciudad de Sudbury, en Canadá. McVitie visitó a mis abuelos, a los abuelos de mi papá en Manitoba alrededor de 1900. Llenó un armario con baterías de una sola celda y puso una turbina en el techo para cargarlas y voilà, electricidad. Por supuesto que todos sabemos quién es Thomas Edison, pero nadie nunca ha escuchado el nombre de William McVitie, aunque trabajaron juntos
personas como él hicieron el trabajo sociotécnico que hizo llegar las invenciones de Edison a nuestra realidad diaria. Tal vez gracias a su crianza, mi papá tiene un gran interés en la ciencia y la tecnología. Y durante los años 50 y 60 fue un radioaficionado. En la década de los 80 se convirtió en uno de los primeros profesores de informática de la escuela secundaria de Manitoba y ayudó a desarrollar el plan de estudios de informática de la provincia. Así que yo me crié en una casa que tenía una computadora personal, que eventualmente tenía una conexión por módem a la red local y más tarde acceso a Internet. ¿A qué voy con todo esto? Siempre me ha extrañado que la historia de la Internet se presenta como si surgió de la nada en 1989, como si fue inventada de una vez. La narrativa de Internet muchas veces se presenta como parte de un momento histórico particular marcado por el final de la historia, la tercera ola de democratización y el auge de la globalización y el libre comercio. Pero el tratamiento detallado de Ignacio de las conexiones humanas regionales y sus experimentos con redes digitales nos recuerda que Internet fue en realidad la culminación de múltiples esfuerzos de actores locales durante las décadas anteriores. Fíjate que en inglés la red se traduce como network y Internet quiere decir internetwork. La Internet como tal es la red que conecta a todas las redes y esto es la historia real que nos cuenta Ignacio. Y es más, Ignacio nos enseña que esta historia de Internet centroamericana es parte del momento histórico que vivía la región en los años 90. Avanzar con estas tecnologías a pesar de y al lado de los conflictos, la paz, la integración regional y luego el neoliberalismo, donde la narrativa de Internet tiende a borrar estas verdades, el trabajo de Ignacio las saca a la luz. Ahora, pasando a mi segunda reflexión. En el libro aprendemos que a mediados de los años 90, mientras Internet se convirtió en negocio en la región, aparece otro discurso desafiante. Esta nueva tecnología fue vista como la manera de convertir a Centroamérica en una sociedad de la información, término que Ignacio cuestiona y con razón. ¿Qué quería decir este término? ¿Que Centroamérica no tenía información antes de la llegada de Internet? Por supuesto que no. Claro que la región y su gente goza de muchos recursos en este sentido a partir de su historia, su cultura, sus artes, su relación con la naturaleza, etc. Quizás el término planteaba más bien que Centroamérica necesitaba desarrollar habilidades para movilizar de manera diferente sus recursos de información, dado las nuevas oportunidades que presentaban estas nuevas tecnologías. Pero aquí confrontamos un problema de lógica, con la lógica. Si aún no contaba con estas habilidades, abrir los grifos y permitir fluir los recursos de información no tendría mucho sentido. A esto se refería acceso al promover una visión social de Internet, un enfoque centrado en las condiciones que permitirían aprovechar al máximo la tecnología para modificar aspectos centrales de la vida cotidiana de los usuarios. Adquirir la capacidad de manejar la tecnología en beneficio de la región requeriría una inversión en educación e infraestructura, así como una visión a largo plazo para el desarrollo de una sociedad digital, no solo a nivel de cada país, pero también a nivel transnacional. Sin esto, la conexión a Internet a corto plazo era, en el mejor de los casos, una distracción y en el peor, una nueva forma de dependencia tecnológica para la región.
Y esto me lleva a mi tercera reflexión sobre los discursos desafiantes. Esta reflexión tal vez es un poco más controvertido. Me pregunto si el proyecto de integración regional se intentó en serio o si solo constituyó un discurso político conveniente en su momento. Estoy hablando del proceso de SICA. En mi propio trabajo estudié el caso del Foro Mesoamericano de los Pueblos. Para mi investigación de doctorado, yo regresé a Centroamérica y estudié el caso del Foro Mesoamericano de los Pueblos, y quiero hablar un segundo sobre eso ahorita. Este foro fue un espacio regional centroamericano para la creación de redes de movimientos sociales que existió entre 2000 y 2010. El espacio se basó en otro discurso popular de Internet, la idea de un espacio abierto que viene del mundo del software open source. El foro se posicionó como un espacio abierto para la articulación de alternativas al neoliberalismo. Pero lo que descubrí con mi estudio es que realmente no era un espacio muy abierto ni tampoco tan inclusivo. Yo expliqué este hallazgo en el contexto del proceso de integración regional. Argumenté que el Foro Mesoamericano no se benefició de las condiciones históricas necesarias para la articulación de los movimientos sociales a nivel regional. Dicho de otra manera, dado que las economías se estaban desarrollando a nivel nacional, las luchas de los movimientos sociales eran igualmente nacionales, y esto socavó los esfuerzos más grandes de coordinación regional. Entonces, pues tal vez a riesgo de salirme un poco de mi área de especialización, no soy centroamericana ni soy experta en la historia de Centroamérica, yo pensé mucho en el trabajo de William Robinson mientras leía este libro. El trabajo de Robinson sobre los acuerdos de paz en Guatemala argumenta que un acuerdo solo podría lograrse una vez que se habían aplicado una vez que se habían aplacado los intereses de los propietarios de negocios de la derecha centrista. Hasta que eso sucediera, estos actores siempre se pondrían del lado de la extrema derecha y el conflicto continuaría. Pero si hubo forma de acercar derecha cercana con izquierda cercana, el conflicto podría terminar y los extremos ya no tendrían fundamento. Sí argumentó el trabajo de William Robinson, que es historiador crítico de procesos socioeconómicos de América Latina. Con esto en mente, el neoliberalismo y la privatización en Centroamérica, porque Ignacio nos explica que en los años 90 se privatizan los operadores de telecomunicaciones en toda la región, salvo Costa Rica. Y eso deshabilita el proceso de integración de Internet en Centroamérica. Entonces, con esto en mente, el neoliberalismo y la privatización en Centroamérica pueden leerse como la culminación de una paz que se produjo a costo de la justicia social en la región. Me pregunto si esta lógica influyó en la privatización de las empresas de telecomunicaciones en otros países de América Central, y si esto imposibilitó la meta de una integración regional de Internet a nivel tecnológico. Como dijo Ignacio en el libro, la explotación comercial de la red restó valor de las soluciones compartidas. Si esto es cierto, entonces la integración regional durante la década de los 90 fue un discurso y no una realidad, lo cual desafió el logro de proyectos de beneficio social para la región. Más bien, la integración del neoliberalismo al proceso de paz dejó que las tecnologías entraran
en una lógica cortoplacista de inversión y innovación, sin visión regional a largo plazo de cómo transformar apropiar a la tecnología como forma de transformar a la sociedad. La historia, con esto termino, la historia de la Internet nos demuestra la tendencia de la tecnología de conducirnos hacia una modernización sin fin. Este concepto de modernización sin fin viene de un escritor costarricense que se llama Araya, y es un concepto que me parece muy útil en este contexto. Entonces, digo otra vez que la historia de Ignacio de la Internet Centroamérica nos demuestra la tendencia de la tecnología a conducirnos hacia una modernización sin fin. Pero es posible superar los discursos y encontrar lo real y lo posible de las tecnologías. Podemos encontrarlo en nuestras relaciones humanas y en nuestros conocimientos, y en cómo estas dos cosas juntas facilitan una apropiación de tecnologías localmente relevante. Leer el trabajo de Ignacio a la luz de nuestra realidad actual tiene el efecto bienvenido de destacar la importancia de los trabajos locales de artistas, de creadores, investigadores, emprendedores y aficionados. Nos recuerda que nuestros proyectos sí son importantes, a pesar de ser proyectos pequeños, locales, comunitarios. Y que también cuando se trata de desarrollo tenemos opciones y el poder de expresarlas. En este momento sé que Costa Rica está armando su plan de economía post-pandémica y que el sector de tecnología digital forma una parte importante de ese plan. Yo creo que hay mucho que aprender del libro de Ignacio para los que participan en este proceso o en este momento. Que el futuro se posibilita con base en los trabajos locales de personas creativas y comprometidas del presente, y que su éxito depende de la creación de condiciones propicias para la realización de avances a largo plazo que sirven a la comunidad. Así que les invito a leer el libro y a reflexionar como su propia participación en la construcción de la historia de la región. Muchísimas gracias, doctora Catherine Reidy, por sus comentarios. Vamos a hacer un pequeño refrescamiento en esta actividad y vamos a ver un video acerca de la primera computadora que adquirió la Universidad de Costa Rica, que algunas personas de ustedes recordarán con el nombre de Matilde. Su nombre resume el poder que tenía en aquella época. Se trata de la majestuosa Matilde, la primera computadora adquirida por la Universidad de Costa Rica y la más grande de Centroamérica. Fue comprada a la empresa IBM en 1968. Entre sus tareas estaba contribuir con la docencia de carreras relacionadas a la informática y también a la investigación, gracias a sus novedosos programas de estadística. Sin embargo, esta legendaria es recordada por el uso que se le daba en la administración de la UCR para la matrícula y el uso de sus particulares tarjetas. La mayoría de los usuarios que sabían de Matilde era a través del uso de las tarjetas, porque uno tenía que ir a matricularse, había una tarjeta que se llamaba la maestra, que tenía el nombre de uno, el carnet y eso, y entonces a uno los profesores le iban dando tarjetas de cada cupo en un curso. Nosotros teníamos que preparar todas esas tarjetas antes. Entonces cuando yo tenía esa tarjeta era como decir un cheque, ahí tenía mi cupo, mi cupo confirmado. La fama de Matilde llegó también al semanario Universidad, donde fue la protagonista del concurso de acertijos Gándele a Matilde, una serie de acertijos redactados por la asistente de don Mario, pero que todos pensaban que era la computadora. Y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos un concurso así? Preparé unos acertijos semanales y yo los publico, y el que lo hace bien le doy una suscripción anual. Entonces lo comenzamos a publicar. Entonces yo nombré una muchacha asistente que se llama Lorena Sánchez, y con ella, pues porque nosotros estábamos saturados de trabajo, pero ella me preparaba los trabajos y me ayudaba, me conseguía, y entre los dos preparábamos
los acertijos y corregíamos los anteriores y todo el mundo creía que estaba jugando contra Matilde, pero no. Una de sus curiosidades era que Matilde no tenía monitor y se comunicaba a través de una máquina de escribir. Esta máquina no tenía monitor. La única comunicación que existía en aquel entonces es esa máquina, se parece máquina de escribir, pero era la única relación que tenía como operador o como programador con Matilde. Entonces, cuando se alimentaba de un papel continuo, y ahí iba mandando todas las instrucciones. Actualmente, Matilde forma parte del patrimonio histórico de la Universidad de Costa Rica y es resguardado por el Museo MAS UCR, cuyo fin es preservar el patrimonio cultural e histórico del país. Su nombre... Muy bien, luego de hacer este pequeño paseo histórico, vamos a recibir a un historiador, precisamente. Continúa entonces comentando el libro de Ignacio, el máster David Chavarría. Bueno, muy buenos días. La verdad es que yo estoy súper encantado de compartir con todos ustedes en esta mesa, que ya no es tan mesa, ¿verdad? Y bueno, además de comentar hoy el libro de Ignacio, yo creo que después de leer el libro de Ignacio y de escuchar comentar a Catherine Reilly, yo creo que la siguiente tarea que me voy a proponer es leerme las investigaciones de ella, ¿verdad? Porque es lo que acaba de decir, a mí me parece pues bastante interesante, ¿no? Entonces, esa es la siguiente tarea que me voy a dar seguramente en estos días, a ver si logro acceder a esas investigaciones. Ahí les mando un correíto para ver si las obtengo. Y bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por la invitación. De hecho, yo creo que todo el trabajo que yo he hecho acá en historia de la informática, ¿verdad? En Costa Rica y he hecho algunas reflexiones para América Latina, yo creo que muchas han sido basadas en el primer libro que publicó Ignacio, Por un sueño enredado, ¿verdad? Entonces yo me decidí hace algunos años al periodo en el que empezaba Ignacio su investigación, yo iba a terminarla, ¿no? Ya después del periodo en que yo termino, que es a principios de los 90, precisamente con la interconexión a la red de Internet, pues ya después de eso, ver todas las dinámicas sociales y todo esto a mí me parecía pues totalmente impensable, ¿no? Con lo mismo que decía Don Guy, ¿verdad? De la complejidad que implica ver todas las dinámicas sociales que están detrás de una conexión a Internet, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer un comentario basado principalmente en 3 puntos. Voy a hablar un poco del autor y el trabajo que conozco de él, que desde hace algunos años he estado siguiéndolo. Voy a hablar muy brevemente sobre la estructura del libro, porque Don Guy pues lo hizo bastante bien, ¿verdad? Y la parte en la que yo puedo colaborar, creo yo, es un poco analizando los paradigmas interpretativos que contiene, ¿no? Precisamente yo a Ignacio lo conocí en persona, creo que en el 2014, ¿verdad? En un aeropuerto. Volvíamos de un congreso masivo organizado por la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia, SOCITE, y también por la 4S, ¿verdad? La Society for Social Studies of Science. Y yo creo que parte de mi reflexión va un poco por ahí de tomar todas estas experiencias que pudimos vivir en esta convivencia de la 4S, ¿verdad? Que eran pues investigadores principalmente de los países del norte global, con esta SOCITE que somos pues bastante gente, una red bastante grande en América Latina que trata de estudiar los fenómenos latinoamericanos en ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, entonces eso fue, lo conocí a Ignacio en un aeropuerto haciendo creo que alguna escala cuando veníamos de Buenos Aires, ¿verdad? En 2014. De este libro, bueno, voy a iniciar un poco por este libro, Por un sueño enredado, que es la historia de Internet en Costa Rica, que lo publicó en el 2008, y más que dar aspectos técnicos y de contenido del texto, porque aquí
tengo a Don Guy, ¿verdad? Y tengo al propio Ignacio, y a mí me daría un poquito de vergüenza hablar sobre aspectos técnicos de la interconexión a Internet en Costa Rica. Me llama la atención de este libro que desde las primeras páginas, desde el epígrafo, tiene un epígrafo un epígrafo de Jorge Luis Borges, ¿verdad? Que habla sobre la memoria y sobre el olvido. Para los que hemos tenido algún contacto borgiano, ¿verdad? Nosotros sabemos que el componente de lo ficcional aporta muchísimo a la imaginación histórica, y de seguro que Ignacio ha tenido presente pues estos textos de Borges en todo el tiempo que él está escribiendo, porque para escribir una interpretación como la que él hace en este libro, pues se necesita muchísima imaginación, ¿verdad? Y eso ya no es mal visto entre los historiadores, tener un poco de imaginación para poder inventar y para poder reconstruir un pasado que a veces por las mismas fuentes es un poco complicado, ¿no? Nosotros ya vencimos este paradigma de tratar de reproducir la realidad tal y como ocurrió, ¿no? Bueno, en esos años en que yo conocí a Ignacio, yo ya estaba escribiendo mi tesis, que mi tesis es sobre la historia de la informática y las ciencias de la computación en Costa Rica. Tiene más que ver con la parte científica, ¿no? Con la parte de las disciplinas científicas, no tanto con la parte de análisis de artefactos técnicos y de la tecnología. Bueno, los textos de Ignacio, como ya dije, fueron una base bastante sólida para mi trabajo. Y bueno, como ya lo dije, mi texto termina exactamente en el mismo año en el que empieza Ignacio. Yo creo que así lo hice adrede, ¿no? En ese momento y todavía hoy a mí me da mucho temor pensar en todas las implicaciones sociales que tuvo el desarrollo de la Internet y de las comunicaciones en Costa Rica en los procesos de construcción de las disciplinas científicas, que ese era pues mi principal objetivo, ¿no? Y otra cosa que me gustaría rescatar con respecto a los trabajos de Ignacio es con respecto a las fuentes orales, ¿verdad? Todavía hoy en día estas fuentes orales representan un gran reto para toda la comunidad de historiadores y historiadoras, ¿verdad? Entonces yo hoy aplaudo este gran reto que asumió, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho, siempre para mí es impensable hacer entrevistas, digamos, y enfrentarme desde estos acercamientos, por ejemplo, de la etnografía de laboratorio, ¿no? De Francia, y tratar de enfrentarme a una autoridad, digamos, técnica y científica en un área y tratar de sacar la información, ¿no? Y tratar de que pues se comprenda lo que nosotros estamos haciendo y precisamente después entrar en estos procesos de traducción de lo que las personas y los ingenieros están diciendo a nuestras interpretaciones, que son mucho más sociales y mucho más políticas. Bueno, sobre la estructura del libro voy a hacer algunas referencias bastante generales que ya se han discutido bastante ahorita. El libro que presentamos estudia la historia del Internet en Centroamérica a través de sus interconexiones transnacionales, y esta cuestión de transnacional yo creo que es el eje central del texto, lo que implica de entrada alejarse de las metodologías clásicas que analizaban la región centroamericana dividiendo los procesos históricos país por país, ¿no? Esto es bastante interesante porque a nivel historiográfico es tanta la diversidad de procesos que existen en cada estado que nosotros siempre tendemos a dividirlo país por país y no verlo como un todo, ¿no? Y yo creo que esta es una gran característica que nos puede dejar pues la Internet, ¿no? Que la Internet siempre va a tener esa caracterización transnacional, ¿no? Ahí no hay quite. En ese sentido, esta propuesta, este libro de Ignacio es un indicador de que las investigaciones en Centroamérica comienzan a vencer estas divisiones que han marcado pues tan profundamente la historia de nuestra región desde el periodo colonial, ¿verdad? Tratar de hacer un acercamiento histórico que amalgame todos los estados y tratar de hacer una región como un todo, que es precisamente este concepto de transnacional, a mí me parece bastante interesante y es un aporte bastante grande. Bueno, el libro se divide en 7 apartados que analizan 2 contextos históricos por los que ha atravesado la región centroamericana durante la segunda mitad del siglo XX. En primera instancia, tenemos un análisis del proceso de integración centroamericana y del mercado común centroamericano. Siempre
viéndolo a través de la posibilidad que brindó la tecnología de las telecomunicaciones, ¿no? Que este es el objetivo principal, ¿verdad? Denominado por Ignacio acá como la arteria regional por excelencia. Este término de arteria regional, pues es precisamente lo que yo veo interesante de rescatar en el aspecto transnacional, ¿no? Que como decía, pues es una red y a través de la red, pues es una interconexión totalmente directa entre todos los países centroamericanos. Posteriormente, más adelante en su libro, Ignacio presenta un nuevo contexto histórico marcado por los procesos de privatización que comienzan más o menos en la década de 1980 y se extienden hasta la actualidad, ¿verdad? De esto ya habló pues bastante a profundidad Catherine. En el transcurso de estas etapas, entonces, Ignacio se encarga de estudiar diferentes proyectos comerciales y académicos que involucran vínculos con los países del norte global y también proyectos de carácter endógeno de la región latinoamericana, también de la región centroamericana y de cada estado en específico, ¿no? Entonces, eso también tiene un carácter bastante global a nivel interpretativo. Yo lo que voy a dedicarme para ir finalizando la segunda parte de mi comentario tiene que ver con los aportes que tiene la obra de Ignacio y también lo que le aportaron diferentes paradigmas interpretativos a su texto, ¿no? Y dentro de estos paradigmas interpretativos, puedo mencionar en primera instancia la Transnational History y la Global History, ¿verdad? Un poco más tirado a la cuestión transnacional. Y esto lo hace Ignacio vinculándose a la editorial Palgrave Macmillan, que a mí me parece, bueno, que es esta serie, Transnational History Series, que a mí me parece pues bastante relevante y pues es una editorial, como ya decía Don Guy, muy reconocida y muy prestigiosa, y yo estoy seguro que este libro pues en este momento le está llegando a gran parte de los especialistas en estos temas, ¿verdad? En todo el mundo. Esta serie busca desarrollar estudios sobre las conexiones transnacionales de las sociedades de los siglos XIX y XX por medio de trabajos sobre la historia transnacional en diferentes periodos, temas y regiones del mundo. Entonces, el aporte de Ignacio pues es específicamente para el caso de Centroamérica, ¿verdad? Y el objetivo de esta colección es explorar los vínculos teóricos y metodológicos de estos enfoques transnacionales, ¿verdad? Y otros relacionados como la historia comparada y la historia mundial. El trabajo de Ignacio se acerca entonces a las propuestas más serias de la historia global y de la historia transnacional. Ya eso, con solo mencionar la editorial, pues no hay ninguna duda. Es la historia transnacional y la historia global en este momento son historiografías muy populares que han venido atrayendo a una gran cantidad de investigadores y de recursos financieros, ¿verdad? Para investigación y para publicación. Entonces, el texto de Ignacio en este contexto comercial, digamos, de la producción historiográfica, va a ser bastante bien recibido. El acercamiento global y transnacional a la vez de este tipo de fenómenos es a mi criterio y en la mayoría de historiadores profesionales totalmente necesario. Todos estos acercamientos globales, transnacionales, transfronterizos, globales, pues es la tendencia que están siguiendo ahorita los estudios historiográficos, ¿verdad? Otro de los paradigmas que pues es el que tomé muchísimas más notas, ¿verdad? Tiene que ver con The History of Internet y The History of Computing, que eso es el History of Computing, es lo que yo me dediqué durante muchísimos años en mi tesis a leer de todo tipo, desde Asia, Europa, América Latina. Y bueno, yo no sé si por ser de acá, pero a mí los que más me llaman la atención son los trabajos de América Latina. Entonces, por ahí rescato también ese trabajo. Leyendo el libro de Ignacio, yo me pregunto, ¿por qué estudiar un tema tan global en un espacio tan reducido y tan específico, ¿verdad? Y tan pequeñito y muchas veces tan insignificante para el resto del mundo, ¿no? Que pueda aportar la historia del Internet en Centroamérica y por qué nuestra historia debe ser o sería interesante para el mundo. O sea, ¿por qué estudiar el contexto geográfico de
de Ignacio es interesante para el resto del mundo, ¿no? Y para los estudios transnacionales y los estudios globales. Yo creo que todo radica en la comprensión de las configuraciones específicas que adquieren las instituciones y los actores en nuestros contextos sociales y culturales específicos. Esta idea que planteo yo sobre configuraciones específicas obviamente no es mía, ¿verdad? Y nos aleja de la definición tradicional de una tecnología importada de forma unidireccional, que de esto ya habló un poco Catherine. Esta perspectiva que ya está casi extinta dentro de los estudios sociales, ¿verdad? De ver tecnología importada de forma unidireccional, fue muy difundida hace ya décadas por los países empobrecidos a través de los modelos teóricos de la dependencia y de la transferencia tecnológica. Yo creo que trabajos como el de Ignacio entonces ya están venciendo estos acercamientos, ¿verdad? Estos modelos interpretativos. Estos modelos suponían entonces que las tecnologías eran adaptadas y aplicadas por los países receptores de una forma unilateral y unidireccional, como si las instituciones y las sociedades de los países del norte global, donde se creaban dichas tecnologías, fueran iguales a las de los países receptores del sur global. O sea, viéndolo desde la perspectiva de transferencia unidireccional, pues estábamos dejando de lado toda esta riqueza social, todas las dinámicas políticas y las dinámicas económicas que se están tejiendo dentro de las zonas específicas de América Latina, ¿verdad? En este caso de Centroamérica. Desde luego, los nuevos abordajes como el de Ignacio entonces proponen por el contrario alejarse de estas interpretaciones clásicas desde explicaciones sociales, políticas y tecnológicas, las cuales permiten comprender los procesos de una forma muchísimo más integral. De estas consideraciones vienen sus conceptos explicativos primarios, como son la integración y el desarrollo, que se plantean desde el propio título, ¿no? Y aquí hay una combinación muy interesante porque estos conceptos que se utilizan de integración, de desarrollo, ¿no? Incluso de redes, tienen esa característica tanto tecnológica como social, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bastante interesante en el texto. De esta manera, entonces, yo leo el texto de Ignacio como una forma de alejarme de las interpretaciones basadas en aquel concepto teórico transnacional que se empezó a mencionar en la década de los 70 y que fue bautizado como Electronic Imperialism o Electronic Colonialism, ¿verdad? El colonialismo y el imperialismo que tenía que ver con las tecnologías electrónicas y de la comunicación en específico. Estos acercamientos dictaban una suerte de flujo de datos transfronterizos que predicaba la inminente aparición de una única red informática global unificada que ahorita en este momento se levanta como un gran leviatán, ¿no? Esta idea era ampliamente predicada por muchos científicos, ingenieros y políticos de los países desarrollados al principio de la década de 1970. Este antecedente transnacional, que a la vez es transfronterizo, fue liderado principalmente por Estados Unidos y Canadá, y es el que permite a Ignacio cuestionarse y explicar el fenómeno desde su conceptualización basada en la construcción de redes. A través de la construcción de redes, que redes tiene pues precisamente esta conceptualización de redes sociotécnicas, ¿no? de la interpretación social, y también networks que tiene que ver más con el aspecto técnico. Es uno de los conceptos primordiales de su investigación. Y pues redes sociotécnicas, como dije, es como la llamarían nuestros colegas latinoamericanos de SOCITE, ¿verdad? Yo no sé si en la FORES se sigue utilizando este tipo de acercamientos, pero en América Latina todavía están muy presentes, que es esta concepción de vincular lo social con lo técnico, ¿no? Esta capacidad que tiene Ignacio entonces de leer diferentes contextos espaciales desde lo transnacional y lo transfronterizo fue lo que posibilitó a su investigación convertirse en una publicación bajo el sello Palgrave, ¿verdad? Además de mantenerse ligado a la gran red de especialistas que dieron origen a este proyecto de Internet Histories, ¿no? Que después finalmente terminan publicando un gran libro editado por Niels Brugger y Valerie Schaffer. Yo sobre estos textos ya había tenido algún contacto antes de leer el libro de Ignacio. Vinculado a esta idea, yo creo que es realmente difícil cuestionar la gran capacidad de transnacionalizar y transnacionalizarse que tiene la Internet.
De hecho, yo creo que los que estamos presentes, por lo menos en este Zoom, en esta mesa, coincidimos todos en que la Internet es algo así como una ópera prima del transnacionalismo contemporáneo, ¿verdad? Es la forma, creería yo, más directa de analizar un fenómeno transnacional. Finalmente, el último de los paradigmas, de los abordajes que yo quería mencionar, es el más general de todos, ¿no? Que es el acercamiento de Science and Technology Studies, STS, y desde luego esta explicación integral de un fenómeno que inicialmente pareciera de carácter meramente técnico, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de todos los datos técnicos que nos da Guy de Teramont, pues finalmente se logra abordar desde una perspectiva social a través de estos estudios en ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Y en el caso específico de Ignacio, que es su especialización de doctorado, de los Media and Technology Studies, ¿no? Entonces, viendo Media and Technology Studies como parte de estos estudios STS, ¿no? No voy a mencionar el gran bagaje y los aportes que ha generado la filosofía de la ciencia, la sociología del conocimiento científico, la etnografía de laboratorio, por ejemplo, de los antropólogos, que supongo que Ignacio la tuvo que aplicar bastante a profundidad para poder hacer las entrevistas y los contactos, y otros campos que forman parte de estos estudios STS. Las perspectivas de análisis sociales incursionaron en el campo de la historia de la tecnología, más o menos en la década del 1970, y se consolidaron en la siguiente década, cuando los artefactos técnicos y comunicacionales se les cuestionó sobre su relación con la política. Entonces aquí rescato, por ejemplo, aquel clásico artículo de Landon Wiener que se titulaba Do Artifacts Have Politics, ¿no? Más o menos en este periodo de los 70 y principio de los 80 es cuando ya empezamos a ver una historia de la tecnología un poco más crítica, ¿no? Antes de eso, la historia de la tecnología había consistido en una narración simple y sucesiva de nombres de artefactos, de firmas tecnológicas y de fechas específicas. Y nada de esto vemos ahorita en el trabajo de Ignacio, ¿verdad? En el que estamos presentando. Y para concluir, desde mi punto de vista, como un comentario personal, el libro de Ignacio a mí me parece que es la investigación más importante que se ha publicado en la región centroamericana sobre la historia del Internet y las comunicaciones digitales, y también de la historia de la informática en general, creería yo. Y además es uno de los aportes más valiosos para la comprensión histórica de la tecnología en nuestra región, tomando en cuenta, por ejemplo, toda la producción historiográfica que se ha hecho a partir, por ejemplo, de tecnología agraria y todos estos temas que van muchísimo más allá de fenómenos, digamos, informáticos. A mí me parece que es un gran aporte metodológico y teórico a este tipo de estudios sobre la tecnología. Estoy seguro también que sin duda este es uno de los grandes aportes a la construcción de una historia global y transnacional de nuestra región centroamericana, ya tirándolo a nivel de cómo los historiadores han tratado de interpretar la región centroamericana como un todo, ¿no? Y básicamente eso era los comentarios que yo fui anotando mientras leía el libro, y para tratar de hacer un abordaje un poco más general y contextual del mismo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias al máster David Chavarría. Ahora sí le damos la palabra a Ignacio. Bueno, no, muchísimas gracias por todos esos comentarios. Me siento muy honrado de poder escuchar y de ver las diferentes interpretaciones que el libro les despertó. Eso siempre es como muy satisfactorio. Y sé que hay una pregunta ahí pendiente, y quizás lo que más me gustaría es como aprovechar los minutos que quedan, aunque no sean muchos, porque me imagino que ya hay hambre por todo lado, para aprovechar que tenemos los comentaristas que tenemos también, y que está Vicky aquí. Pero antes de eso sí me gustaría como agradecerles a todas las personas por conectarse hoy. No, para mí no es poca cosa que alguien decida conectarse a otra sesión más por Zoom para escuchar además sobre un libro. Entonces eso les estoy muy agradecido. Sé que hay algunas personas que se conectaron desde fuera del país, y eso me
también me da mucha satisfacción, es como un pequeño consuelo al no haber podido hacer esto de manera presencial, pero si pudimos abrir la actividad a personas fuera del país, pues desde luego, y de dentro del país también, que no hubieran tenido facilidad para llegar, eso me da mucha satisfacción. Creo que y bueno, gracias también a colegas y a estudiantes que están aquí, que siempre encuentro como un acto muy solidario de parte de colegas que desean conectarse a las actividades de otras personas de la escuela. Nada más decir que el proyecto surgió en realidad hace más años de los que podría, creo que fue como en el 2004 o 2005, en el que fue mi primer proyecto de investigación inscrito en la UCR, que estaba comenzando a dar clases en la Escuela de Comunicación, y que en la escuela, que es algo que les voy a estar siempre muy agradecidos, ha habido esa flexibilidad para que uno postule temas de diferente naturaleza. Entonces, uno de esos temas tenía que ver con esta historia, pero en una conversación con Don Guy, a quien probablemente ya no me va a seguir atendiendo más el teléfono, porque cada vez que lo contacto es para entrevistarlo sobre otro pequeño aspecto de este proyecto que me llama la atención. En una de esas, Don Guy tiró un comentario alrededor de, bueno, que la historia de la conexión a Internet de Costa Rica en realidad tenía que entenderse de manera más regional, y eso para mí fue como un abrir, o sea, como que me abrió los ojos. Yo no tenía idea de eso, y creo que fue desde ese momento hasta ahora que yo dije como qué historia más increíble es esta, o sea, cómo Costa Rica se conecta, cómo Centroamérica se conecta a este tipo de redes, a la salida de la década de los 80, que fue esa década tan bautizada a menudo como la década perdida, como una década tan conflictiva y tan difícil para la historia de la región. ¿Cómo es que la región se conecta a estas redes saliendo de ese proceso? Y ese proceso o esa gran duda fue la que algunos años después traté de contestar con este proyecto. Pero bueno, hay un par de comentarios en el chat, y de nuevo, yo sé que ya es un poco tarde, nos hemos extendido, así que muchísimas gracias por estar acá, y si les parece, Vicky, podemos tratar de aprovechar que estaban Guy, David y Catherine por aquí para contestar algunas de esas preguntas. Bueno, esta es lo que pide es como un comentario. Dice, con base a lo que mencionaba doña Catherine, ¿consideran a nivel general que ambos procesos de inclusión en Internet, tanto para Costa Rica como Centroamérica, estuvieron afectados o influenciados de manera similar por las coyunturas políticas del momento? Esto se hace más visible en el caso de Centroamérica. El libro Por un sueño enredado se describe, entre muchas otras hazañas, como en 1990 Don Guy de Teramon y Max Cerdas presentaron formalmente un plan de conexión para Centroamérica. A grandes rasgos y con base en los hallazgos de este nuevo libro, cómo se logró esta integración regional para que aportes como los de Don Guy ocurrieran, y hubo en este caso algún apoyo desde Latinoamérica. Y también nos hace la consulta Ignacio, que tal vez vos les puedes responder, mejor aún, dónde estará disponible el libro, y da las gracias por compartir sus saberes y felicitaciones. No, gracias a usted, Sigrid, por la pregunta. Yo creo que tal vez Don Guy pueda contestar la parte de cómo agarra tracción una idea tan difícil, porque sí es difícil explicar hoy qué es Internet, a pesar de que estamos muy familiarizados, o podríamos estarlo con lo que es. Imagínense hace 20 años o hace tantos años, o sea, como explicar qué es esto, además que es una Internet distinta a la que tenemos hoy, en el sentido que en el momento en que Internet agarra esa atracción, no hay web todavía. Entonces, explicar lo que es Internet y lograr que ese proyecto tomara viabilidad política y económica, creo que es Don Guy el actor privilegiado para explicarnos ese proceso. Pero sobre la primera pregunta, la agradezco mucho también, porque creo que captura en esencia lo que estamos tratando de decir con este libro, y es que uno no podría separar la historia política de la región de la historia de su tecnología. Y a mí me parecía que eso es como una idea moderadamente original, como decir, cuando la gente piensa en el proceso de integración en Centroamérica, no piensa en tecnología. Entonces, fijarse en esta iniciativa muy concreta de integración tecnológica le permitía, o ese es el argumento, le permite a uno como poner en una perspectiva distinta que fue la integración centroamericana, fuera de esos espacios de los que muy bien hablaba Catherine, que eran como los espacios oficiales desde los que se perseguía la integración. Este era un grupo de personas que no estaban asociadas al SICA, sino que
trabajaba en universidades y que tenían una visión muy específica de política, de que es integrarse en un momento muy singular de la historia de Centroamérica, que depara, me parece, un proyecto del que sabíamos muy poco, que es la conexión centroamericana a Internet. Entonces, el libro trata de capturar o de demostrar con las palabras que usted lo pone, que que no se pueden separar esas dos cosas, que el contexto político de la región puede leerse desde la tecnología, y que para contar la historia de una tecnología no se puede separar de su contexto político histórico. Pero si alguno de las otras personas quiere contestarlo, yo feliz de escucharlo. Tal vez nada más añadir algo, que la respuesta está en el mismo libro, no me acuerdo si era en el capítulo 6, que es resolver los problemas locales en el marco regional. O sea, los países no solo estaban interesados en interconectarse entre ellos naturalmente, pero tenían problemas locales mucho más urgentes, que era la conexión básica al Internet, que iba a propiciar un cambio enorme. Y cuando los problemas, se cree que los problemas nacionales están resueltos o cuasi resueltos, lo cual era un error, se pierde interés en el siguiente paso, que fue precisamente el establecer el backbone centroamericano. Ya no había suficiente interés entre los países locales, entre cada país, de resolver un problema regional. Eso realmente no lo había pensado, y el libro me ayudó mucho a ver ese aspecto. Quisiera decir una palabra, Ignacio, ¿es posible? O, perdón, nuestra Virginia. Por supuesto, adelante, claro. Es algo que realmente quisiera mencionar por estar Ignacio presente y por estar doña Yamilet, que le estoy viendo de acá. Y es que obviamente el libro de Ignacio no menciona a doña Yamilet, porque es su mamá, era la rectora de la Universidad de Costa Rica, pero el rol de doña Yamilet fue realmente notable. Nosotros le llamábamos doña Yami, y fue notable en dos aspectos que son cruciales para este proyecto. Uno es que el apoyo de la OEA se institucionalizó mediante la Universidad de Costa Rica, que fue el intermediario, de manera que cortamos una especie de ligamen con la OEA, los actores, para que fuera la universidad el intermediario. Realmente estos proyectos necesitan su carácter de institucionalidad. Pero déjenme contar esta anécdota, puesto que somos, ¿cuál es la palabra? Heterogeneous engineering. Hay algo que no incluye, que también éramos cobradores. Cada 15 días llegábamos a la oficina, doña Yami, ya nos cortan el enlace. Préstenos tanto y tanto, se lo prometo que los vemos el martes. Bueno, más de una vez. Entonces, en ese momento, y muy especial, Ramón Bonilla, que fue parte de este grupo de Abel, Mario, Ana Lucía Chavarría. Ramón dejaba todas las labores administrativas, a veces lo acompañábamos, y de institución en institución a cobrar para poder pagar la mensualidad del enlace. O sea, esa era la realidad. Esto se trabajaba realmente con las uñas, ¿verdad? Así es que muchas gracias. Aprovecho para darle las gracias a doña Yamilet por su apoyo, y estoy seguro que la gente de la región también, al conocer esto, tendrá un reconocimiento con ella. Eso es todo. Catherine. Tal vez sobre la tecnología y la complejidad de explicar qué es Internet. Es como lo que experimentamos como Internet hoy, es lo que aparece en el celular. Pero lo que aparece en el celular, los apps, son como clubes que están dentro de una ciudad que tienen una infraestructura de calles y carreteras para traducir, para que la gente pueda llegar al club. El Internet original fueron redes para intercambiar archivos, ¿verdad? Entonces yo tenía mi computadora y vos tenías tu computadora, y podíamos por medio de una conexión de teléfono mandar un archivo de datos que ni siquiera existía Word ni nada de eso, pero podías escribir algo, un pedazo de computación o
un archivo muy simple con texto, podías compartirlo con otra persona. Entonces, originalmente eran redes locales y como decía Guy antes, esa información muchas veces se mandaba en la noche, ¿verdad? Porque en la noche fue más barato mandar el archivo. Pero entonces se formaron estas redes locales entre miembros de una pequeña comunidad en un lugar, ¿verdad? En una ciudad o un país. Lo que venía después fueron conexiones entre estas redes. Por eso digo que en realidad Ignacio nos está contando primero la historia de las conexiones locales y regionales de Centroamérica y luego cuenta la historia de la conexión entre estas redes y otras redes a nivel mundial. Luego, lo que viene después son todos los servicios, los apps, etcétera, que están flotando encima de esa red. Creo que eso ayude un poco a entender la historia, porque por eso digo que habían personas, aficionados, investigadores, gente de sociedad civil, gente de negocios también en América Central que realmente estaban metidos en este espacio desde hace mucho tiempo y ellos fueron los que crearon los pedacitos de red que se conectaban por internet. Sí cambiaron las maneras de conectarse, ¿verdad? Los procesos de BitNet, de WUNet, de TCP/IP, etcétera, cambiaron las formas de conectarse, pero la parte humana empezó mucho antes. Sí. Y eso responde un poco a la pregunta acerca del proceso histórico en cada país. Entonces, por supuesto que el proceso histórico fue un poco diferente en cada país, dependiendo de, como dice Guy, procesos administrativos, los proyectos de cada país, no sé, el tiempo, ¿verdad? La llegada de huracanes, lo que sea. Entonces, cada país estaba en su proceso social y eso fue un proceso histórico. Muchas gracias. Voy a permitirme leer este comentario para ya ir finalizando la actividad y cumplir, aunque sea un poquito atrasados con el tiempo previsto. Douglas Díaz nos comenta: muchas gracias a Ignacio y a los comentaristas por ilustrarnos con todo ese conocimiento y desarrollo de Internet en Costa Rica, Centroamérica y lo mencionado de Canadá. Conozco a don Max Cerdas y recuerdo algunos de sus relatos con respecto al inicio de Internet y su explicación sobre los nodos de conexión. Ansío poder leer el libro de Ignacio. Saludos y felicidades. Muchas gracias, Douglas. No sé, Ignacio, ¿un comentario final? No, de nuevo solo agradecerles por sacar el rato para estar acá. Bueno, tal vez solo decir respecto a eso que dijo Don Guy ahorita, que en algún momento de esta conversación esperaba tener que salir del closet y decir que yo no soy historiador, ¿verdad? Yo soy comunicador, comunicólogo, creo que comunicólogo es lo que corresponde aquí, pero que nadie podría disputar que la historia sí la llevo en la sangre. Y bueno, me refiero específicamente, obviamente, al rol de doña Yami, que desde luego también es de reconocer, pero en general yo diría que es de reconocer el rol de la UCR en todo este proceso. A mí no me gustaría que eso se pasara por desapercibido, porque en un momento como este es donde siento que más es cuando tenemos que hacerlo visible. Si no fuera por la UCR, probablemente el país, no, probablemente no, definitivamente el país se hubiera conectado muchísimo tiempo después, y creo que eso hubiera tenido consecuencias hasta regionales. Entonces es de reconocer a la UCR, una universidad pública, y a las personas que trabajaban en ella en ese momento y que siguen trabajando, o sea, el rol central que tienen en esta historia. Eso. Y bueno, desde luego que esta historia tampoco se podría contar si no hubiera sido por décadas de inversión en infraestructura de telecomunicaciones a nivel público en Costa Rica y toda la diferencia que eso hace. No sé por qué, pero siento como la necesidad de aclarar eso y de decir que si no fuera por ese tipo de inversión que hace un país, la historia sería otra la que estaríamos contando. Y no, muchísimas gracias por sacar el rato, por estar aquí, y a las personas comentaristas también por todas sus amables palabras. Bueno, yo quisiera agradecer a las personas comentaristas, al doctor Guy de Teramont, a la doctora Catherine Reilly, al máster David Chavarría, y quisiera tomarme la libertad también de agradecer la presencia de Yamilet González en esta actividad, no solamente como mamá de Ignacio,
sino por una cuestión personal. Es una persona a la que aprecio muchísimo. Fue mi profesora, además de clases de historia de Centroamérica, la primera rectora mujer de nuestra querida universidad. Así que muchísimas gracias, Yamilet, por acompañarnos en esta actividad. Y me di cuenta hasta después que usted estaba aquí conectada, si no lo hubiera saludado desde un primer momento. Gracias a todas las personas que tuvieron la amabilidad de acompañarnos. Les recuerdo la evaluación de la actividad. Ahí está el link en el chat. Para el SICOM es muy importante su retroalimentación, y les invitamos para que participen en las próximas actividades que estará organizando el Centro de Investigación en Comunicación. Muchísimas gracias y buenas tardes.